7 de la mañana con 12 minutos. Hablaremos de un tema difícil a continuación, pero sobre el que hoy hay muchas voces que se levantan para tratar de hacer visible algo que de otra manera pasaríamos por alto. Y con quien lo voy a platicar es una mujer a la que aprecio mucho, es una coach de vida, es Luzma Doyero. Luzma es fundadora y directora de Equilibrium by Luzma. Y también forma parte de la Fundación Freedom, que junto con otro grupo, con otra ONG, Voces de Sobrevivientes, están desarrollando una exposición que lleva por nombre, ya desde el nombre, es complicado el asunto, Infancias en Silencio. Una exposición que ha abierto sus puertas por un año en el Museo de la Memoria y la Tolerancia allá en la Ciudad de México. Luzma, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Voces, infancias en silencio. ¿De qué se habla en esta exposición? Pues Juan Carlos, como tú dijiste, es un tema desgarrador, dramático, una realidad durísima, no solo de México, del mundo. Sí, sí, sí. En el mundo, las estadísticas son que hay 150 millones de niñas y 73 millones de niños que sufren abuso cada año. Pero eso si lo divides los números, nos sale que son 424 cada minuto. Cada minuto. Tú Abuso. violencia sexual. Pero bueno, claro, si esto le sumas abuso emocional, abuso económico, o sea, el tema de abuso es muy amplio. Entonces, todavía si le sumamos, imagínate nuestros niños cómo están sufriendo. Y nuestros niños son el futuro de nuestro mundo, son la humanidad. Entonces, el otro día Fernando Landeros en la inauguración decía que además tenemos el deshonroso primer lugar junto con Tailandia en trata infantil. Porque justo, a ver, cuando me hablas de tantos millones de niñas y de niños en el mundo que sufren abuso, a lo mejor uno se remitiría a una situación de trata, a una explotación sexual, niños que son arrancados del seno familiar para ser traficados con fines de índole sexual. Pero el abuso del que estamos hablando, sí es ese, pero también entiendo que puede ser el de la propia casa. Ese es el gravísimo, que no tiene visibilidad, justamente porque en teoría la casa es el lugar seguro, el lugar más seguro para nuestros niños, se supone. Pero ¿sabes cuántos abusos suceden en el hogar? Son 7 de cada 10. 7 de cada 10 suceden en la casa entre familiares o amigos, personas cercanas. Y se vuelve el lugar más riesgoso para un niño. Por eso la exposición es increíble. De verdad tienen que visitarla, la del Museo de Memoria y Tolerancia. Ahí lo que hace al visibilizar son 7 salas. Vamos a ver unas imágenes, vamos a ir viendo algunas imágenes de esta exposición y cuéntanos qué es lo que se expone justamente, ¿no? Perfecto, mira, como pueden ir viendo, entras al Museo de Memoria y Tolerancia y son 7 salas. Esa es la primera, que es como un bosque, como nace el niño, ¿no? Feliz, un bosque hermoso, lleno de posibilidades. Pero después, conforme te adentras, se vuelve oscuro. Es un bosque oscuro donde representa lo que empieza a sufrir el niño, cómo cambia su realidad, su mundo interior, sus posibilidades. Y los lugares que se vuelven inseguros, ¿no? La casa. La propia casa. La escuela. Después los parques, ¿no? Un mismo lugar de entretenimiento se puede volver inseguro. Y el dormitorio, donde tú crees que tu niño está soñando con los angelitos, como decía alguien en la inauguración, no recuerdo quién fue, pero me impactó que dijo, a los niños les decimos que los monstruos no existen, y sí existen. Y en el cuarto me quedé pensando, y de verdad, son estas personas las que te crean tus peores pesadillas de la vida. En el hogar, Luzma, ¿quiénes son los monstruos? Pueden ser todos, porque también ahí está, puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos. En los testimonios que hay en cada sala de 7 supervivientes, somos 7 y cada uno narramos una historia de abuso distinta. Alguno es porque lo mandaron a estudiar fuera y la persona con la que llegó a vivir en la casa abusó de él, otros fueron sus tíos, primos, su papá. Hay un caso. Entonces, sí es una exposición muy dura,
Pero lo que es impresionante es que también te lleva a pensar en la importancia de la crianza consciente. No basta decir, no, es que yo cumplo con mi hijo, o sea, llevo a la escuela, traigo ropa. No, 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 hay que criar conscientemente y hay que criar con ese amor, porque eso en cierta forma protege a nuestros niños. No es que los haga invencibles ni nada, pero sí protege, porque aparte, si pasara cualquier cosa, saben que pueden contar contigo para poder ir a pedir ayuda. De otra forma se queda en silencio. Justo te iba a preguntar eso, Luzma. Una niña, un niño que es objeto de abuso sexual en su propio seno familiar o en el propio círculo de confianza de la familia, ¿lo dice? ¿O qué tiene que pasar para que lo diga, para que lo grite, para que pida ayuda? Tarda mucho tiempo, por eso ahora el caso de Sasha es tan importante, porque ya se logró que después de mucho tiempo logres denunciar y se te haga caso, porque el problema de los niños es que generalmente cuando te sucede, pues si te está sucediendo en tu casa, muchas veces ya tienes problemas, no hay conexión, no hay confianza, hay miedo de que te regañen y tristemente muchos niños que alzan la voz les dicen no es cierto, es una mentira. O a una persona que le conté que estaba en esto, me dice, a mí mi papá me dijo, eso te pasa por coqueta. Es muy duro, entonces los niños no hablan, se callan, no encuentran ayuda y te acabas callando años, 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 años. Así también fue mi caso. Ya para cuando hablas, por ejemplo, uno de mis agresores ya se murió, entonces ya uno está muerto, el otro pues sí está vivo, viviendo vida de lujos como si nada y listo. Entonces el silencio, pero no solo es de las víctimas, hay un silencio que todavía es peor y te puedo decir que es peor que el abuso mismo. Cuando hablo con personas que han vivido lo mismo, coincidimos que el silencio de tus familiares, conocidos, cuando se enteran que tú hablaste, incluso algún director de la escuela, lo que sea, hablas, quedan en shock, uy, no, hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Y sabes qué pasa? Nada. Se lo guardan. Nada. Hay que hacer algo y no pasa nada. Y se vuelve a quedar el secreto guardado y muchas veces incluso con tus familias vuelves a ir a las mismas casas donde sufres agresión porque te siguen llevando, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo le vas a arruinar la reputación al don? Entonces, es un tema muy complejo para un niño porque aparte a veces dicen, es que hubieras dicho, a ver, estás hablando de un niño, no tiene ni desarrollada la corteza prefrontal, no tiene la capacidad, no es responsabilidad de él, es tu responsabilidad ¿Qué como adulto. tema? Luzma, de la época, del Sí. momento en el que tú fuiste objeto de ese abuso, a esta época en la que se entendería que hoy sí se habla un poco más de esos temas, se entendería que estamos llenos de leyes que hablan acerca de estos temas, de organizaciones gubernamentales, secretarías, subsecretarías, fiscalías especializadas. ¿Ha habido algún cambio real? O sea, hay una posibilidad, una mejora un poco, pero la realidad es que como está en el hogar, creo que también, además de trabajar con estas instancias y protección, urge trabajar con las familias, urge que defendamos a nuestros niños, urge que les demos ese espacio seguro para pedir ayuda, urge que estemos alerta, porque como sucede en los lugares de confianza es donde los papás se confían, donde dices, estoy en la reunión familiar, aquí no pasa nada. Y ahí es donde está pasando. Entonces, al confiarse, urge, además de todo el trabajo que se tiene que hacer legal y de protección, pues sí, gubernamental, necesitamos que los hogares se vuelvan un lugar seguro para nuestros niños y que empecemos realmente a verlos como ese tesoro que son y que de verdad se destroza la vida. Tú no sabes el proceso que conlleva una sanación de un abuso. O sea, es un proceso larguísimo y realmente se te destroza la vida por muchos años. Eso es lo que te iba también a preguntar. ¿Se logra sanar? Es decir, pasa este trance tan terrible en la infancia de una niña, de un niño, llega a su adolescencia, llega a su vida adulta, y se puede sanar, o qué huellas, qué heridas son las que quedan. Pues quedan muchas heridas, quedan heridas de injusticia, rechazo, abandono. Luego el mismo silencio, te digo, que guardan, se vuelve a revivir. Es un abuso nuevamente, de otra vez injusticia, rechazo. Vuelves a revivir un abuso, pero sí se puede sanar, sí se puede sanar. Y puedes volver a brillar y puedes reconstruirte, pero es un trabajo
dificilísimo y no es que no tenga recaídas, o sea, vas sanando y de repente caes y otra vez y sanas, pero al final sí se puede sanar, sí puedes reconstruir tu vida, sí puedes brillar, pero, pero es muy difícil. La exposición muestra una sala increíble al final. La verdad, si vas recorriendo la sala, se te apachurran el corazón, porque también están las estadísticas de cómo afectan los medios y las redes sociales actualmente. Es Sí, otra claro. forma de Sí, sí, abuso sí, 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 y que sí. se hacen pasar adultos por Sí, niños claro. Sí, sí, sí. y de ahí surge trata, todo esto. Entonces, la última sala es abrumadora, pero al final hay una sala de la esperanza, que es del silencio a la liberación, se llama. No se las voy a contar porque la tienen que ver, la tienen que experimentar con música, luces, sonido y un audio espectacular, donde realmente ves que hay esperanza. Pero el que haya esperanza y que digas, claro, hay sanación, no quita que tiene que desaparecer la realidad de los abusos, del delito. Eso tiene que desaparecer y todos los que estamos en este proyecto de voces de los sobrevivientes y con el de Infancias en Silencio, todos soñamos con un mundo donde esté libre de violencia infantil, donde los niños puedan ser niños, donde los niños no se estén preocupando de lo que no se tienen que preocupar. Te hago una última pregunta antes de hacerte una petición y un compromiso. Hemos estado hablando de esa violencia, de ese abuso sexual que puede vivir un niño, una niña en su casa. ¿Cómo estamos en México en esta situación cuando se lleva al terreno de la trata? Tú tocaste hace rato un caso que es mundialmente, tristemente famoso, el de Tailandia. A Tailandia llegan niños, niñas, los propios niños, niñas tailandeses, llega turismo con la finalidad de cometer actos de abuso contra niños, niñas. ¿Cómo estamos en México en ese sentido? Pues en México estamos muy mal. De hecho, afortunadamente se empezó a trabajar con Fundación Freedom y el otro día Fernando Landeros decía que ya se han rescatado 451 niñas. Pero lo más dramático, ¿De dónde? ¿De qué estados? Te preguntaría, porque yo supondría a lo mejor Cancún, sí, o Chiapas, ¿no? Acapulco, Los Cabos. La verdad, esa estadística no te la tengo, pero bueno, se la podemos pedir a Sí, Fundación claro. Freedom y te la mandamos. Pero a mí lo que se me hizo dramático, ¿sabes la edad en la que estas niñas son rescatadas? 8 años. Ay, qué horror. 8 años. O sea, de verdad, todas estas estadísticas, no se las digo para que digan, ay, qué triste está la vida. No, es para que nos comprometamos. De verdad, son estadísticas que no deben de existir. No puede existir esto, ni un niño más, ni una niña más. De verdad se destroza la vida y lo peor es que no estamos viendo, destrozamos el mundo. Por eso la sociedad está como está, estamos una sociedad rota y un mundo roto. Yo, el siguiente punto que te quiero comentar es el de hacerte una invitación a 3 pláticas más en este programa, porque hablas de estar atentos, de estar muy, muy, muy atentos. Yo te pediría que una de esas pláticas fuera en qué debemos fijarnos, en qué debemos estar atentos para saber si nuestro niño, si nuestra niña está siendo objeto de un tema de abuso en la casa, en la escuela, en el círculo de los amigos, de los conocidos, en la pijamada. O sea, Janet es enemiga del concepto pijamada, o sea, dice no a las pijamadas. 2, y si nos damos cuenta qué hacer, porque no debe ser fácil asumir el tema. Y 3, cómo dar esos pasitos en torno a lo que tendría que ser el principio de una sanación. ¿Te parecería? Me parece perfecto. Nos Sí, ponemos sí, de sí. acuerdo para en las siguientes semanas abordar en el corto plazo estos 3 temas de una realidad que se me hace urgente. Y finalmente, pues obviamente estás aquí para invitar a nuestros amigos, a nuestras amigas, que si van a la Ciudad de México en esas vacaciones de verano, que además en periodo vacacional se disfruta mucho la Ciudad de México, vayan al Museo Memoria y Tolerancia, porque ahí está esta exposición que se llama Infancias en Silencio, y creo que es un gran trabajo museográfico el que hicieron, ¿no? Este Precioso. recorrido al que haces referencia se me hace muy, muy inteligente. Fue un trabajo espectacular, porque sí es un tema muy duro y cuando estábamos en las reuniones, sí decías, ¿cómo va a quedar esto? O sea, igual íbamos a salir todos, pues sí, devastados, llorando, y es
una exposición que yo creo que te mueva a la acción. Sí, claro. Sí te visibiliza un drama, pero por el otro lado sales y dices, tengo que hacer algo, ya, urgente, tengo que ser parte de la solución, porque el silencio te hace cómplice, definitivamente. Y en tercer lugar, te da esperanza. A quien ha sufrido o fue víctima, le da esperanza. Entonces, me parece que fue un trabajo espectacular que se logró hacer con esa unión entre Fundación Freedom y el museo. Y sí hay que reconocerles la labor que están haciendo para visibilizar y pues a erradicar este delito. ¿Dónde está el Museo Memoria y Tolerancia? Enfrente de Bellas Artes. Está En el mero facilísimo llegar, facilísimo. Te puedes ir como rumbo a Bellas Artes, Sí, enfrente, listo. Museo Memoria y Tolerancia, Infancias en Silencio. Nos vamos a ver con estos 3 temas en seguimiento a esta charla. Luzma Doyero, fundadora y directora de Equilibrium by Luzma. Gracias, Luzma. Qué gusto Gracias saludarte. a ti, Buen día. igualmente, 7 buen con día. 28.